Buen día, estimados alumnos del Laboratorio para Enfermería de Microbiología. Sean bienvenidos a su práctica número 5 y 6. Voy a compartirles lo que es la pantalla de la presentación PowerPoint que ustedes ya tienen en su plataforma virtual. Bueno, el día de hoy, jóvenes, tenemos 3 temarios principales, lo que son las pruebas inmunológicas de hormona gonadotropina coriónica humana para la detección de pruebas de embarazo y RPR, y también vamos a tener el tercer tema, que son las pruebas de diagnóstico virológico. Bien, vamos a comenzar con las pruebas inmunológicas para la detección del embarazo. Los objetivos de esta práctica serán describir el fundamento e importancia de la prueba inmunológica para la detección de hormona gonadotropina coriónica humana, interpretar los resultados de la prueba inmunológica, enumerar las precauciones en la obtención de la muestra de orina para el diagnóstico, describir el fundamento e importancia de la prueba no treponémica para RPR e interpretar los resultados de la prueba no treponémica RPR, ¿verdad? Bueno, iniciaremos hablando acerca de la prueba para la detección de la hormona gonadotropina coriónica humana utilizada para el diagnóstico del embarazo. Por lo general, esta prueba es la que nosotros, creo que la mayoría conocemos, que la encontramos en las farmacias, ¿verdad? Este tipo de prueba consiste en una técnica de inmunocromatografía, pero en esta ocasión vamos a hablarles acerca de lo que es la técnica de aglutinación, ¿verdad? Que también es una prueba rápida. La orina de las mujeres embarazadas contiene una hormona estimulante de las gónadas, la hormona gonadotropina coriónica humana. Esta es la hormona que es la principal hormona que se aumenta por lo general en los embarazos, ¿verdad? También es aumentada en otro tipo de condiciones patológicas como el cariocarcinoma, la morida tiriforme y la coriepitelioma. Pero por lo general, este es el tipo de diagnóstico que utilizamos para el embarazo, ¿verdad? La hormona gonadotropina coriónica humana. Esta es la hormona que se eleva, ¿verdad?, en las mujeres cuando está en estado de embarazo. ¿A dónde se produce esta hormona? Bueno, es producida por la placenta, ¿verdad? Pero es estimulada desde las gónadas. Las pruebas inmunológicas usadas actualmente en el diagnóstico precoz del embarazo tratan de poner en evidencia la presencia o ausencia de dicha hormona, ¿verdad? Como les digo, sí puede estar presente cuando estamos hablando de una condición patológica, pero no es tan común, ¿verdad? Sino que básicamente es utilizada para el diagnóstico del embarazo. El procedimiento señalizado en esta práctica es una prueba inmunológica rápida y específica que se basa en la técnica de aglutinación, que es esta, ¿verdad? Esta imagen que observan acá, esta técnica se llama inmunocromatografía, que es la que nosotros compramos por lo general en lo que son las farmacias. Este tipo de prueba es una técnica de inmunocromatografía en donde también hay una reacción antígeno-anticuerpo que se va a identificar por lo que es una raya, ¿verdad? Una coloración cuando hay un tipo de reacción. Ok, vamos a describir la práctica de la prueba, perdón, de la aglutinación directa. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, esta prueba inmunológica utiliza partículas de látex recubiertas de un anticuerpo anti-hormona gonadotropina coriónica. Si la muestra contiene la hormona, se produce una aglutinación, ¿verdad? Y cuando observamos una aglutinación, que esto es observable a simple vista, no necesitamos de un microscopio, vamos a observar una aglutinación, diremos que este resultado es positivo, ¿verdad? Bueno, la técnica consiste en que la muestra, asumamos de que es una mujer que tiene presente o tiene elevada la hormona gonadotropina coriónica, es decir, está embarazada. La muestra que contiene, bueno, ¿qué va a contener? Va a contener la hormona, ¿verdad? Y aquí tenemos la otra muestra que va a ser de una mujer que no está embarazada. Entonces no va a contener la hormona gonadotropina coriónica.
¿Cómo se va a interpretar el resultado? Bueno, cuando el resultado produce una aglutinación, es decir, que se forman ese complejo, ¿verdad? Antígeno-anticuerpo y se va a formar una aglutinación, diremos que ese resultado es positivo. Y cuando no se produce aglutinación, es decir, que toda esa muestra está homogénea, no se observa ninguna aglutinación, diremos que ese resultado está negativo. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, llevar los reactivos y las muestras a temperatura ambiente antes del uso, ¿verdad? Esto es lo principal. Debemos de dejar estos reactivos y la muestra, retirarla de lo que es la refrigeración, ¿verdad? Para poderlo utilizar. Luego vamos a poner una gota en el pocillo que diremos que es el control positivo en un círculo de la lámina de la aglutinación. Va a poner una gota de control negativo también en otro círculo de la lámina de la aglutinación y usando una pipeta vamos a poner una gota de la muestra. En este caso va a ser la muestra de orina en un círculo de la lámina donde vamos a rotular como muestra, ¿verdad? Luego vamos a agitar y resuspender las partículas de látex recubiertas con el antihormona gonadotropina corónica y vamos a agregar una gota a cada círculo de la lámina. Vamos a extender, mezclar las gotas sobre el área del círculo y suavemente vamos a rotar esa lámina por 2 minutos y vamos a observar si hay presencia o ausencia de la aglutinación. Algo muy importante es que la interpretación de los resultados debe de hacerse a los 2 minutos, ¿verdad? De estar agitando, de estar haciendo ese movimiento. ¿Y por qué no debemos de leer después estos resultados? Bueno, porque la prolongación de esta incubación puede ocasionar resultados erróneos, ¿verdad? Por la evaporación. Aquí vamos a observar ya los resultados, ¿verdad? En lo que es la lámina de la aglutinación directa. Miren, el control positivo, vamos a observar una aglutinación, ¿verdad? Vamos a observar como unos grumitos. En el control negativo no vamos a observar nada. Estos controles para lo que me sirven es para validar la prueba, ¿verdad? Para realmente saber si esa prueba está en óptimas condiciones para yo poderla utilizar. Entonces tenemos el control positivo, el control negativo en perfectas condiciones y yo digo que puedo validar esta prueba. Y miren, la muestra está parecida al control positivo, ¿verdad? Entonces decimos que esa prueba está positiva, es decir, esa mujer está embarazada. Ok, ¿cómo va a ser la obtención de la muestra? La muestra de orina obtenida es preferible que sea obtenida durante las primeras horas, ¿verdad? De cuando se despierta esa persona. ¿Por qué? Porque la orina está en su máxima concentración, ¿verdad? Cuando recién nos levantamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estas pruebas? Bueno, que en las primeras etapas del embarazo puede dar resultados falsamente negativos, porque esta prueba tiene una baja sensibilidad, esta técnica, ¿verdad? Tiene una baja sensibilidad ya que no tiene la capacidad de detectar bajas concentraciones. Entonces, al inicio del embarazo, la hormona no está en altas concentraciones. Por eso puede hacer que esa muestra eh, no tenga, ¿verdad? Esa concentración para que esta prueba pueda ser sensible y pueda captarla, ¿verdad? Entonces nos puede estar dando un resultado falsamente negativo. Cuando se considera de que esta prueba me puede estar dando un resultado falsamente negativo, yo debo de repetir esa prueba 7 días después, ¿verdad? Donde la concentración se estima, ¿verdad? Que puede estar más alta y va a ser detectada por esta prueba. Para obtener máximos resultados se necesita tomar precauciones especiales en la obtención de la muestra a analizar y en el manejo de materiales y reactivos, ¿verdad? La mejor muestra, como les decía, es la que se toma al levantarse, usando un recipiente limpio, pudiendo refrigerarse hasta por 48 horas en caso de que no pueda ser procesada en el laboratorio de inmediato y para periodos más largos, las muestras pueden congelarse por una única vez, ¿verdad? Para no alterar ese resultado.
¿Cómo es la determinación de la hormona gonadotropina en suero, es decir, por una muestra de sangre venosa? Bueno, la ventaja de esta prueba es de que detecta niveles más bajos de la hormona, tan bajos como 5 unidades internacionales por mililitro, ¿verdad? Y permite cuantificar los niveles de hormona gonadotropina útiles en seguimientos de tumores, como les mencionaba, células germinales, seguimiento de aborto involuntario también, cuando muchas veces las mujeres no se dan cuenta cuando han estado embarazadas y pues por una prueba en sangre pueden notarlo y luego ellas les vuelve el periodo y ahí se dan cuenta, ¿verdad?, de que tuvieron un aborto involuntario, gracias a que esa hormona fue detectada en periodos tempranos, ¿verdad? Bien, el segundo tema de este día son las pruebas no treponémicas para el diagnóstico serológico de sífilis, es decir, el RPR. RPR es una prueba no treponémica. Se dice que es no treponémica porque no estamos detectando en sí al treponema pálido, no lo estamos viendo, sino que lo que estamos viendo o detectando son anticuerpos producidos por ese paciente que ha estado en contacto, ¿verdad?, con la bacteria del treponema pálido, que es el agente causal de la enfermedad de sífilis. El RPR es utilizada para el diagnóstico serológico de sífilis, pero se usa como una prueba de tamizaje, es decir, que se debe de confirmar, ¿verdad? Que es una prueba que me dice un panorama de que ese paciente pudo haber tenido la enfermedad o que aún actualmente la tiene. Entonces, para eso debo de hacer otro tipo de exámenes, ¿verdad? Otro tipo de análisis, como las pruebas treponémicas, para yo estar seguro, ¿verdad?, de que ese paciente tiene actualmente la enfermedad. Las siglas RPR significan Rapid Plasma Regime. Esta prueba serológica ha venido a desplazar a otra prueba llamada BDRL, ya que el RPR tiene la ventaja de utilizar suero o plasma no calentado, obtenida de sangre de punción digital o venosa. Ok, ¿qué es el RPR? Bueno, esta prueba utiliza un antígeno no treponémico que ya viene preparado y listo de usar, absorbido en partículas de carbón, lo que hace que al encontrarse con una muestra positiva ocurra una floculación y al tomar lugar la aglutinación, esta se puede observar claramente, como les mencionaba, sin la necesidad de un microscopio. Ok. El sistema RPR viene en unas tarjetas, ¿verdad?, que son las que se observan en esta imagen. A diferencia de la prueba de la aglutinación, allá las tarjetas eran de un fondo negro y acá pues se observa unas tarjetas color blanco, ¿verdad? Una de sus ventajas es que es económico y todos los materiales son desechables y están contenidos en un estuche compacto que ocupa un mínimo espacio. Es decir, que estas pruebas yo las puedo utilizar, puede ser no solamente en el laboratorio, sino también en una brigada médica. Entonces, este tipo de situaciones me da una mayor facilidad para poder realizar esta prueba. Las personas que resultan reactivos en esta prueba, como ya les mencionaba, deben ser sometidas a pruebas serológicas treponémicas confirmatorias. ¿Por qué? Porque el RPR es una prueba de tamizaje, ¿verdad? Incluyendo la cuantificación o titulación de los anticuerpos siempre que esto sea posible. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, la detección rápida de las reaginas plasmáticas se efectúa poniendo a reaccionar el antígeno, una asociación de lípidos complejos y carbón frente a las muestras problema. La presencia o ausencia de una aglutinación visible es indicativa de la presencia o ausencia de reaginas en las muestras analizadas. Es decir, que si yo observo una aglutinación, esto es indicativo de que ese paciente tiene reaginas, o sea que en su cuerpo hay anticuerpos de este complejo, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el fundamento en las partículas de carbón? Es decir, en la prueba, ¿qué es lo que viene en este reactivo? Bueno, en las partículas de carbón, estas partículas de carbón están cubiertas con antígenos no treponémicos,
Y en la muestra del paciente, o sea, en el suero o el plasma del paciente, se va a determinar si hay o no anticuerpos, ¿verdad? Ok. ¿Qué va a suceder si ha aglutinado? Bueno, si ha aglutinado va a haber una reacción antígeno-anticuerpo y esto va a formar lo que es la aglutinación con anticuerpos contra el treponema, ¿verdad? Y si el paciente nunca ha estado expuesto a lo que son a lo que es esta bacteria, no se va a producir una aglutinación, es decir, ese paciente no tiene anticuerpos. ¿En qué consiste el procedimiento? Bueno, con un dispensador vamos a colocar una gota de suero de plasma problema, o sea, del paciente en el círculo de la tarjeta del test. En otra vamos a poner el control de reactivo y en otra el control no reactivo. Vamos a esparcir la muestra en el correspondiente círculo de la tarjeta con el extremo sellado del dispensador. Vamos a agitar suavemente la botellita con el antígeno y depositaremos una gota del antígeno sobre la muestra. Ok. Luego vamos a colocar la tarjeta en un rotador y vamos a agitar durante 8 minutos a 100 revoluciones por minuto. Vamos a leer los resultados bajo la luz directa. Ok. ¿Cómo vamos a decir cómo vamos a reportar este resultado? Esto es muy importante que lo sepan, chicos. ¿Cómo se va a reportar en el laboratorio un RPR? Bueno, los resultados de la prueba RPR se reportan como reactivo en el caso de que se observa aglutinación y no reactivo en el caso de que no se observa, ¿verdad? Y está todo homogéneo. Y se observa de un color gris uniforme. ¿Por qué hago énfasis en eso? En esto, porque muchas veces, lamentablemente, me he encontrado en la penosa situación de que he reportado o se ha reportado un RPR no, el resultado, ¿verdad? Se le pone no reactivo y los médicos o las enfermeras muchas veces interpretan como que es que en el laboratorio no hay reactivo, o sea, como que no se realizó la prueba. Y no, jóvenes, esto es, ustedes se lo deben de memorizar o de aprender para toda la vida, ¿verdad? Porque este resultado siempre se va a, es decir, en el laboratorio no lo vamos a reportar como positivo o como negativo. El RPR siempre se reporta como reactivo o no reactivo, en vez de positivo o negativo. Entonces muchas veces los médicos o las enfermeras interpretan cuando se les da el resultado no reactivo como que no hay reactivo en el laboratorio y no, ¿verdad? Esto es erróneo. Este pequeño detalle puede hacer la diferencia entre si se le da bien la información al paciente o no, ¿verdad? Porque imagínense que yo le estoy diciendo o le estoy interpretando ese resultado como que no es reactivo al RPR y usted le dice al paciente, no, es que en el laboratorio dicen que no es reactivo, tiene que ir a pagárselo a un laboratorio privado, cuando realmente es una falsa interpretación. Entonces, mucho ojo con eso, ¿verdad? Se dice que es reactivo cuando presenta el agrupamiento característico de aglutinación y se dice que el resultado es no reactivo si la muestra forma una ligera aspereza y definitivamente ningún agrupamiento, ¿verdad? Es decir, no se observa aglutinación, quiere decir que ese paciente es no reactivo a la prueba de RPR. Ok, miren, acá podemos observar un resultado reactivo, un reactivo débil, un mínimamente reactivo y cuando definitivamente ese paciente está no reactivo, ¿verdad? Bueno, vamos a finalizar, chicos, con las pruebas rápidas utilizadas para el diagnóstico virológico. Comenzaremos hablando acerca de qué es un virus. Bueno, un virus es un organismo formado por ácidos nucleicos y proteínas que se reproducen en el interior de ciertas células vivas. Aquí tenemos esta imagen, ¿verdad? De lo que representaría lo que es un virus, ¿verdad? Tiene un ARN, una cápsula, una envoltura de ese ARN, una hemoaglutinina, una neuraminidasa, que son también características de algunos virus.
¿Cómo se clasifican los métodos de diagnóstico virológico? Bueno, los métodos se clasifican en directos e indirectos. ¿Qué me van a detectar los métodos directos? Bueno, me van a detectar el virus como agente infeccioso, la presencia de antígenos virales, la presencia de ácidos nucleicos virales y el virus como partícula viral en sí. Estos métodos son caros. Estos métodos requieren de cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Para su detección. ¿Y por qué? Porque en estos se lleva un procedimiento más específico, más profundo, ¿verdad? De lo que es la detección del virus como tal. Si hablamos de que el virus lo vamos a detectar como agente infeccioso, tendríamos que hacer una prueba de aislamiento viral. Esto es sumamente tedioso, es caro. Si decimos que la presencia de antígenos virales, pues técnicas inmunológicas, ya aquí ya son más accesibles, pero llevan una cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? La presencia de ácidos nucleicos, bueno, el PCR, el virus como partícula viral, imagínense, necesitaríamos un microscopio electrónico, ¿verdad? Para poder observar virus. Entonces, estos métodos son más complejos, pero para la suerte de la medicina existen los métodos indirectos, que estos lo que me van a reconocer es la respuesta inmune por parte del huésped o del paciente, ¿verdad? Ya sea de tipo humoral o celular. Dentro de estos tenemos el diagnóstico serológico, como la neutralización y la inhibición de la hemaglutinación, hemaglutinación indirecta y lo que son las pruebas rápidas. En este caso hablaremos del diagnóstico de la influenza. ¿Cómo se va a realizar este diagnóstico? Bueno, el diagnóstico se va a realizar agregando una solución salina en el vial, ¿verdad? De la prueba, que es lo que observamos en el cuadro número 1. Luego vamos a insertar la torunda con la muestra al vial y la vamos a revolver 3 veces. Este hisopado, ¿verdad? Se le debe de tomar al paciente en sus 2 fosas nasales, que es como lo que lo que están haciendo para el diagnóstico también del coronavirus, ¿verdad? Creo que la mayoría hemos podido observar, ¿verdad? En las campañas de la CESAL cómo es esta toma de muestra. Bueno, se le, se le se le rota, ¿verdad? Se le introduce el hisopo al paciente en cada una de sus fosas nasales, se rota y este es la torunda o el hisopo, ¿verdad? Que dice acá que vamos a introducir en este vial de la prueba y lo vamos a revolverlo durante 3 veces. Luego vamos a esperar un minuto y vamos a retirar la torunda del vial girándolo 3 veces, ¿verdad? Que es lo que se observa aquí en el tercer cuadro. Vamos a insertar la tira reactiva en el vial y vamos a interpretar los resultados después de 10 minutos. ¿Cómo vamos a observar ese resultado? Perdón. ¿Cómo se va a observar ese resultado? Bueno, vamos a tener siempre, ¿verdad?, que corroborar que esa prueba esté en óptimas condiciones. ¿Y cómo se hace? Pues observando el control de esa prueba, ¿verdad? Si me marca el control de esa prueba, yo voy a poder validar mi prueba. Y vamos a interpretar como positivo cuando se marca una segunda raya, ¿verdad?, donde dice test line. Y vamos a decir que esa prueba está negativa cuando no me marque ninguna línea, ¿verdad? De color en donde dice test line. Entonces, vamos a observarlo siempre durante 10 minutos, ¿verdad? Claro, si en el inserto de la prueba me dice que la debo observar o debo de interpretar esos resultados 15 minutos, como en esta imagen, pues yo debo de seguir mi inserto, ¿verdad? Es decir, lo que me, lo que me sugiere la casa comercial de esa prueba rápida o de esa prueba, ¿verdad? Para la detección de virológica o cualquier otro tipo de diagnóstico que yo vaya a hacer, siempre me voy a guiar
por la guía que da las casas comerciales, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, se dirá que ese paciente está positivo cuando me marque el control positivo y abajo en el test line me marque la otra línea, ¿verdad? De positividad. Y va a estar negativo para influenza. Sí, me marca siempre el control siempre debe de marcar y en el test line no me sale nada, ninguna rayita. Y luego van a tener que ustedes llenar todos estos cuestionarios. Recuerden, chicos, de que estos cuestionarios pueden ser evaluados, ¿verdad? En su examen general, en su examen parcial y también en los examencitos. Entonces es importante de que ustedes realicen estas evaluaciones, ¿verdad? Cualquier duda o pregunta, ya saben que me pueden escribir al correo y que yo voy a estar muy atenta, ¿verdad? A sus dudas y preguntas. Y también recordarles, ¿verdad? Que está lo que es el foro de consultas académicas para que ahí puedan despejar todas sus inquietudes. Saludos, chicos.